Buenas tardes, chicos. Mirad, probablemente se acerca una época que está llena de inseguridad, de dudas, de indecisión, y probablemente eso es fruto de que efectivamente la elección de la especialidad es algo importante en la vida de alguien que quiere ser médico, ¿no? Además, la cosa se complica si tenemos en cuenta que tenemos la mala costumbre de que en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser, ¿no? Mi primer mensaje es que está bien que nos escuchéis, está bien que vayáis a los hospitales, que preguntéis, pero fundamentalmente escucharos a vosotros. Tenéis que ser muy sinceros cuando os preguntéis lo que os gusta, porque si vuestra lista de especialidades no está cargada de vuestro propio carácter y de los intereses que vosotros mismos tenéis hacia la medicina, entonces hay algo que estamos haciendo mal, ¿vale? Así es que esto es especialmente importante en pediatría. Mira, en pediatría, si yo tuviera que dar sus características fundamentales, empezaría diciendo que es una especialidad que tiene, en primer lugar, una vocación tremendamente clínica. Es decir, todos aquellos que, de alguna manera u otra, piensen que su ambiente es el quirófano o que les va a gustar operar, no debe ser una especialidad que deba figurar en su listado de especialidades. Ahora bien, si por el contrario lo que te gusta es la exploración física, plantearte un diagnóstico diferencial, el contacto con el paciente, entonces pediatría tiene que estar presente en tu lista de especialidades. Ya veremos en qué lugar, si más arriba o más abajo, pero desde luego tiene que estar presente. Además es cierto que quizás no tenemos un ambiente quirúrgico, no operamos, pero es una especialidad que está llena de técnicas. Técnicas generales, pues drenaje de ascitis, drenajes de derrame pleurales, manejo de ventiladores, intubación y además, como existe la capacidad de subespecialización, si tú al final haces cardiología pediátrica, pues podrás hacer hemodinámica y cateterismo cardíaco, si haces gastroenterología podrás hacer endoscopia, o sea que es una especialidad en la que vas a hacer mano y con eso vas a poder disfrutar mucho. Respecto a la vocación clínica, me gustaría hacer un apunte importante y es que pediatría tiene una patología muy específica. Probablemente no tiene mucho que ver con la patología del adulto, pero no la vais a echar nada de menos. Pensar que es una patología muy específica, que está cargada de un importante componente genético y un importante componente malformativo, pero la vais a disfrutar y no vais a echar de menos el resto, ¿de acuerdo? Además, generalmente somos muchas veces los primeros en descubrir y en diagnosticar una enfermedad que después ese niño va a tener que convivir con ella toda la vida, ¿no? Y eso es algo que hace de esta especialidad, desde luego, algo muy atractivo. La segunda característica fundamental es que es una medicina completamente integral, ¿no? El enfoque global de la especialidad es imprescindible. Es cierto que existe la capacidad de subespecialización y es algo que, de hecho, en la práctica se hace, ¿no? Pero ni esas subespecializaciones están reconocidas a día de hoy legalmente, ni es el perfil que se busca en el pediatra. Probablemente el perfil que más se busca en el pediatra es eso, el enfoque global, y eso se debe fundamentalmente a dos cosas. Primero, porque la mayor parte de las veces cuando una patología se presenta en un niño, lo hace de una manera muy sistémica. Y segundo, porque cuando la patología se complica, no se complica en un órgano, se complica en todos los órganos a la vez. Por lo tanto, necesitamos a un profesional que sepa, capaz de manejar y de tratar la mayor parte de las patologías sin tener un conocimiento profundo de cada órgano. Hay mucha gente que dice y que opina que la pediatría es una medicina interna del niño. Yo no estoy de acuerdo, por dos motivos. El primero, porque los niños no son adultos en pequeñitos, no, los niños están llenos de matices y eso es lo que hace que esta especialidad esté llena de matices. Y en segundo lugar, porque si la pediatría es la medicina interna de los niños, entonces la pediatría también es la medicina de familia de los niños y la pediatría es la medicina intensiva de los niños, es decir, la pediatría es algo que va mucho más allá. Y lo más especial, y lo que probablemente va a marcar el factor limitante, el lugar que la pediatría debe ocupar en vuestra lista, nuestros pacientes. Es lo más especial que tenemos, pero es que al final es lo más especial que tienen las especialidades y es a lo que nos debemos. Cualquiera de los niños que veis ahí podría ser vuestro paciente en un futuro. Mirad, si le diéramos voz a un niño muy pequeño y le preguntáramos por las principales características que le gustara que tuviera su médico, probablemente nos contestaría lo siguiente, mirad. Nos diría, tendrás que ganarte mi confianza para que colabore, luego te pido que seas paciente. Efectivamente, esto en el mundo de los adultos no pasa, ¿no? Un adulto cuando está enfermo está entregado y le deja que le explores, a un niño no. Un niño tienes que ganarte su confianza y eso supone un esfuerzo empático tremendo, pero es súper bonito. En segundo lugar, te diría, ojo, que mis padres se preocupan por mí, habla con ellos.
Claro, es que los niños no son responsables directos de su salud como los adultos. Los principales responsables de la salud de un niño son sus padres. Precisamente por eso, no solamente tienes que ganarte la confianza de los padres, del niño, sino también de los padres, ¿no? Por lo tanto, te tiene que gustar ese contacto social. Te diría, ojo, soy pequeño, calcula lo que me haces y lo que me das. Por lo tanto, te tiene que gustar eso de ser meticuloso, ¿de acuerdo? El cálculo de las dosis, de las perfusiones, en fin, vamos todo el día con la calculadora por ahí, pero es que tiene su razón de ser. Pero no soy tonto, pregúntame lo que me pasa. Vale, es que soy pequeño, pero es que a veces me tienes que preguntar a mí, no solo a mis padres, que hay gente que se le olvida que los niños hablan, y a veces hablan y te dicen cosas que son fundamentales para que tú les puedas diagnosticar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ponerte al nivel de la comunicación de un niño, para eso requieres un nivel muy empático. Y yo creo que esta es precisamente una de las características fundamentales de esta especialidad, que tienes que tener un carácter tremendamente empático. A veces no podré hablarte, ¿vas a saber interpretarme? Efectivamente, los niños pequeños no te van a decir dónde les duele y a veces el motivo de consulta va a ser un llanto y es a ti a quien te va a corresponder saber si ese llanto es por hambre, ese llanto es por frío, ese llanto es por una invaginación intestinal, ese llanto es por una autalgia. Por lo tanto, tienes que ser muy observador y estar atento no solamente al lenguaje verbal, porque a veces no existe, sino que a veces tendrás que estar atento también al lenguaje no verbal. Y eso es una cosa que el primer día que te pones delante del llanto de un niño probablemente no sepas interpretar, pero que con el paso del tiempo se aprende. A todo en esta vida se aprende. Y por último te diría, ojo, tengo toda la vida por delante, piensa en mi futuro. Los pediatras somos responsables de la situación médica actual de los niños, sí, claro, pero somos responsables de la situación médica también probablemente de la vida futura de ese niño, ¿de acuerdo? Y eso hace que esta especialidad sea fantástica. Por tanto, resumiendo, un buen pediatra debe tener una sensibilidad tremendamente clínica, una visión integral y, lo más importante de todo, una capacidad empática enorme. Calendario general de rotaciones. Mirad, esto se podría, cada hospital tiene su propio calendario de rotaciones. Yo os voy a poner aquí el mío, el de mi hospital, yo soy del 12 de octubre, pero probablemente, que podría superponerse en general al de cualquier otro. El primer año son rotaciones bastante generales, rotamos por primaria, por urgencias, por la unidad de lactantes, por la unidad de infecciosas pediátricas y por cirugía pediátrica. El segundo año hacemos la rotación por digestivo pediátrica, todas las rotaciones son pediátricas, y empieza el mundo de los intensivos. Ojo, que pediatría tiene un carácter intensivo importante. De hecho, cuando empiezas a hacer TR mayor, la mitad de las guardias que haces son guardias intensivos. Luego te tiene que gustar también este carácter. Vas a poder evitarlo si quieres cuando seas adjunto, pero si lo quieres lo vas a tener. Y empieza el mundo de los cuidados intensivos pediátricos y los cuidados intensivos neonatales. El tercer año, en general, en muchos hospitales, te deja elegir las especialidades por las que quieres rotar. Cardiología, neumología, endocrinología, nutrición, todo lo que se os pueda pasar por la cabeza, ¿vale? En general, en la mayor parte de los hospitales, tú te lo organizas en visión a la subespecialización que quieras hacer el último año. Y el último año, esto no lo permiten todos los hospitales, pero en general, cuanto más grande es el hospital, más facilidades para llevarlo a cabo. O bien eliges completar aquellas rotaciones pediátricas que no te dio tiempo a hacer en el tercer año, o bien te apuestas por hacer una subespecialización, ¿no? Y te puedes dedicar el año entero pues, en hacer neonatos, en hacer cardiología, en hacer intensivos, etc. Y como al final, efectivamente, no todo es ciencia y lo que nos preocupa es cómo poder compaginar nuestra vida profesional con nuestra vida personal en un futuro, pues vamos a ver unos cuantos matices con respecto a este tema. Mirad, la calidad de vida del pediatra, no tengo ninguna duda, buena, ¿de acuerdo? Probablemente haya especialidades que tengan mejor calidad de vida, probablemente, pero la mayor parte de especialidades tienen peor calidad de vida que nosotros. Las guardias, bastante dependiente del puesto de guardia que vayáis a cubrir. En general, quizás más en los hospitales grandes, hay 4 puestos de guardias a cubrir, ¿no? Las guardias de puerta, las de urgencia, estas guardias son muy estacionales, es decir, en primavera y en verano son muy buenas, pero en otoño y en invierno son muy malas. Las de planta, en general, suelen ser buenas, pero todo es susceptible de complicarse. Y las pediátricas, las intensivas, la pediátrica o la neonatal, que son claramente las más duras, ¿no? Salidas. Pues mirar, yo me he aventurado aquí a poner que en el contexto actual probablemente es de las mejores. Efectivamente, probablemente no es un buen momento para nadie,
Y no creo que deba ser el principal motivo por el que tengáis que elegir esta especialidad. De hecho, el que lo vaya a elegir no va a ser por esto, pero probablemente es una de las mejores especialidades en cuanto a salidas. Es cierto que las salidas están más orientadas hacia la primaria, pero también se encuentra trabajo en el hospital, aunque hay ciertos perfiles pues mejor, más fáciles a la hora de buscar trabajo. Por ejemplo, el perfil neonatal, ¿no? El del neonatólogo. El ambiente, bueno, esto no os quepa la menor duda, el ambiente es excelente, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirar, porque al final detrás de nosotros todos escondemos un niño, ¿no? Y lo que hace esta especialidad es ensalzar esa parte infantil que tenemos, y eso hace que nuestra vida sea muchísimo más agradable, y eso al final se transmite. Me dijeron que respondiera algunas preguntas durante la charla. Bueno, allá va. Que si dudé con otras especialidades, ¿qué deciros? Mirad, pues sí, dudé. La mayor parte de vosotros sabéis que me he dedicado algunos años a la gine y a la obstetricia, y también dudé con medicina interna, ¿no? ¿Por qué elegí pediatría? Bueno, ahora que conozco los dos ambientes, conozco el ambiente quirúrgico y que conozco el ambiente médico, tengo que decir que me quedo claramente con el ambiente médico y me quedo claramente con el ambiente pediátrico y no lo cambiaría por nada del mundo. Lo elegí sobre todo porque tiene un carácter muy integral, muy versátil y porque te exige un carácter que a mí, con mi forma de ser, me pega mucho, pero eso es algo muy individual. ¿Qué otra especialidad os recomendaría? Pues yo creo que si estáis pensando en pediatría es porque estáis pensando en una especialidad clínica y en una especialidad con un enfoque global. Entonces os orientaría a ese tipo de especialidades. Medicina interna, oncología, allá cada uno. Y en una frase me dijeron que dijera por qué elegía pediatría. Pues lo tengo muy fácil, porque en cada paciente va implícito un reto médico y un reto humano. Ranking de hospitales. En Madrid. Dejo los 4 primeros hospitales, los 4 primeros puestos para los grandes hospitales de Madrid. El orden que he puesto aquí, probablemente si subiéramos aquí todos los pediatras que estamos en la sala, probablemente cambiaríamos el orden, porque estamos sesgados. Al final todos tendemos a hablar de lo que conocemos, ¿no? Pero de lo que probablemente ninguno tendríamos dudas es que uno debe hacer pediatría en primer lugar en un hospital grande si puede. Esto no quiere decir que te vayas a formar mal en un hospital periférico o más pequeño, no, para nada, pero si puedes, hospital grande, por 2 motivos. Primero, porque la complejidad de la patología que vas a ver es mucho mayor y uno tiene que estar preparado para cualquier cosa. Y en segundo lugar, porque te ofrece la capacidad y la posibilidad de rotar por todas las especialidades pediátricas. Yo he puesto en primer lugar el 12 de octubre, me parece que es un muy buen hospital para hacer la residencia, creo que te ofrece absolutamente todas las rotaciones y todas las especialidades pediátricas. El ambiente es excelente y es referencia para muchas de esas especialidades. En segundo lugar he puesto el Gregorio Marañón. Bueno, pues es una cuestión de feeling en el momento cuando me informé, probablemente otro va a pregunta y lo colocaría en primer lugar. Es que cualquiera de los 4 es buenísimo. Destacaría del Marañón probablemente que es puntero en cardiología y que es puntero en intensivos pediátricos. En tercer lugar he puesto el Hospital Universitario Niño Jesús. Mi único motivo para colocarlo un poquito más abajo es que para mí es un hándicap que no tenga en su propio hospital unidad neonatal, aunque sé que la suplen rotando fuera en el Marañón, pero ese es mi único motivo para colocarlo un poco más abajo. Creo que es un hospital excelente y que si uno pues, quizás no tiene tanto en mente hacer neonatología, creo que probablemente debería ser una de las primeras opciones. Y lo de La Paz, que si no fuera por lo de los 20 residentes, estaría muchísimo más arriba. A mí es algo que a día de hoy no me acaba de convencer. Pero esto es una cuestión de que vayáis, preguntáis y que cada uno se haga su composición de lugar. Creo que es un hospital buenísimo, que te ofrece absolutamente todas las especialidades y que es puntero y centro de referencia para casi todas. O sea que, desde luego, os vais a formar muy bien. El siguiente hospital que he puesto quizás es el equivalente al gran hospital, pero no un hospital, pero no tan periférico, ni periférico ni grande, ¿no? Una cosa como intermedia, el Hospital Puerta de Hierro. Creo que te ofrece casi todas las especialidades pediátricas y que la complejidad de la patología que ven es ligeramente superior a la de los hospitales periféricos y ligeramente inferior a la de los grandes hospitales de Madrid. Después he puesto, y no por orden de preferencia, los hospitales periféricos de Madrid. Entre ellos el de Fuenlabrada, el Severo Ochoa, el Universitario de Getafe y el de Alcorcón. Solo decir que de ellos, ninguno de ellos tiene unidad de intensivos pediátricos, todos ellos tienen unidad de intensivos neonatales. Quizás al final he puesto el de Alcorcón porque los otros 3 tienen unidades neonatales sin ningún tipo de límite de edad gestacional, sin embargo el de Alcorcón sí que lo tiene. Y por último, pues he puesto simplemente otros hospitales en Madrid.
que quizás pues, requeriría que fuerais, preguntarais y que cada uno de vosotros hiciera una composición de lugar, ¿no? Pero yo no soy quien para valorarlo, pero probablemente antes de elegir uno de cualquiera de esos otros hospitales también tendría en cuenta la necesidad o bueno, esa idea de irse fuera de Madrid, que si no hay nada que os ate, desde luego puede ser también importante. Ranking nacional de hospitales, esas otras opciones, pues mirad, aquí os he puesto un poco variado, he destacado los que me desde luego resaltan más a nivel nacional. 3 en Andalucía, el Virgen del Rocío, el Carlos Saya y el Virgen de las Nieves, cualquiera de los 3 estupendos, con casi todas las especialidades pediátricas y creo que os va a formar fenomenal. Los 2 grandes de Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron y el Sant Joan de Déu. Y quizás de los que hay aquí, a mí me gustaría resaltar fundamentalmente 2, que probablemente yo los pondría incluso al mismo nivel al que están los grandes hospitales de Madrid, porque me parecen muy buenos, que son el Hospital Universitario de la Fe, me parece que es muy bueno, y el Hospital de Cruces. Además, el Hospital de Cruces tiene un departamento de urgencias pediátricas buenísimo. Y mi último mensaje quiero que sea una felicitación. Enhorabuena por muchas cosas, chicos, pero sobre todo enhorabuena porque habéis sido capaces de demostraros que podéis y que sabéis sacar adelante vuestros sueños, ¿no? Probablemente todavía no soy consciente de lo que habéis hecho. Acabáis de entreabrir una puerta que os da acceso directo al pie de cama pues, del niño que empieza a nacer, del enfermo que empieza a morir, de gente como tú y como yo, que sufre, que ríe, que siente. Yo, desde luego, os animo a que crucéis esa puerta con vocación, con humildad, con dedicación, con esfuerzo, pero sobre todo, con muchísima ilusión, porque lo que viene ahora lo vais a disfrutar muy mucho y eso es algo que nunca, jamás, nadie os va a poder quitar. Bienvenidos, disfrutarlo, mucha suerte y mucho ánimo.